Bienvenidos a Cine a Tres Actos, el podcast donde Ale Vega, Osvaldo Escalante y Freddy Montes se reúnen cada semana para comentar, analizar y debatir sobre el séptimo arte. ¡Comencemos! Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en la que amablemente nos esté escuchando. Bienvenidos a Cine a Tres Actos, el episodio número 30 de Cine a Tres Actos. Ahí vamos, el episodio 5 de la segunda temporada o el 30 de nuestro conteo general. Ahí vamos, poco a poco. Pensábamos que no, pensábamos que íbamos a durar 2, 3 episodios y que se iba a quedar ahí el proyecto, pero no. Aquí seguimos y estamos ya por terminar prácticamente, faltan 2 meses, pero 3 meses, pero ya vemos la recta final del 2025, así que tendremos prácticamente que ir pensando en el episodio aniversario de Cine a Tres Actos si todo sale bien. Como usted sabe, como nos ha estado acompañando en todos los episodios y ha estado presente, comienzo a presentar a mi compañero Osvaldo Escalante, oriundo, creo que no lo has dicho, oriundo de Sinaloa, pero me parece que nunca lo has dicho. No es la primera vez, de hecho es algo que no me gusta compartir, así que gracias Freddy, no es cierto. Gracias Freddy por la presentación, pues contentos, felices de estar una semana más aquí con ustedes, listos para platicar de todo lo que ha acontecido estos últimos días en el mundo del cine y sobre todo también pues de este tema principal que ya ahorita en unos momentos más, digo ya lo vieron en el título, pero que en unos momentos más Freddy ahondará a desarrollarlo, que va a tener pues mucha tela de dónde cortar, así que contentos de estar aquí una semana más. Sí, traemos buen tema, traemos noticias interesantes, por supuesto, y unas recomendaciones con un poco de trampa, quizá, pero también bastante interesantes, mi querido Osvaldo. Antes de seguir con la presentación, tengo que hacer la pregunta de cada semana. ¿Ganaron las Chivas? Ganaron las Chivas por partida doble, güey. Le ganaron al Necaxa 3-1 y le ganaron al Puebla 2-0. Así que no puedo decir que revivieron las Chivas porque, pues no, pero ahí van poco a poco escalando posiciones para llegar a la número 18. Sé que nomás hay 18, pero por ahí anduvieran las Chivas perfectamente. Y el Bueno, América, bueno, sí ganó también. Pero el pasado, no, ¿no? no, no, Contra no, no, no Monterrey, ¿no? ganó. Goleó, goleó. Ganó, gustó y goleó, dices tú. Ganó, gustó y goleó. Golazos. Un, Pues un, un auténtico partidazo. Yo lo siento por quienes sean seguidores de la Universidad Nacional. Y fíjate, hablando de eso, me acuerdo que el día de hoy no nos acompaña otra vez la señorita Alejandra Vega. Sigue perdida, la estamos buscando. Ella se tomó muy en serio eso de íbamos a durar 3 episodios más y ya. Ella dijo, ya fueron mis 3 episodios que tenía palabrados. Vámonos, no regreso hasta la tercera temporada. Y así va a ser cada temporada con esta señora. Y así va a ser. Y estamos tratando de regresarla. Se le vio por última vez trepada en la banana, se nos dice. Ahí en las playas de Caleta y Caletilla en Acapulco. Veremos si podemos regresarla. Pero si no, podemos seguir invitando al personaje que tenemos hoy. Primera vez que tenemos un conductor invitado, ya habíamos tenido invitados en entrevista, pero es la primera vez que tenemos un conductor invitado aquí en Cine a Tres Actos y nos da en verdad muchísimo gusto recibir a un auténtico experto en cine, una persona que sí sabe de cine, no como yo, ¿verdad? Él sí sabe de cine. José Roberto Ortega, ¿cómo estás, mi querido José Roberto? Bienvenido a Cine a Tres Actos, padrino de invitados de conducción. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Estando aquí como bateador emergente, porque pues bueno, yo sé que la titular, que es Ale, no puede estar ahorita, pero yo sé que ustedes hacen referencia al fútbol mucho. Yo voy a hacer referencias más beisboleras porque no me queda de otra. Si le voy a los Pumas, pues no puedo hablar bien de mis Pumas el día de hoy. Entonces vamos a hacer referencias beisboleras. Soy el bateador emergente y un gusto acompañarlos a ambos, porque pues, este programa, la verdad, yo lo sigo, también los escucho cada semana y me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes. No, hombre, al contrario, de verdad que el gusto es nuestro, mi querido José Roberto. Ahora sí que llegas como, pues como el gran reemplazo, como el Keylor Navas de los Pumas. Esperemos que tú sí seas una realidad y no un simple espejismo, ¿verdad? Como el que se echó 4 goles, cuatro Eh, goles nada más. a cualquier, Pues a cualquier Paco Memo le pasa eso. se echó 4 goles, pero atajó otros 4 goles, güey. Así que, Pudieron, no, la es la neta, clásica, Keylor lo está haciendo bien. efectivamente, la clásica de Paco Memo. Pudieron ser 8, pudieron ser 8.
pero solo fueron 4. Me parece perfecto. Pues mi querido José Roberto, de verdad, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y al tener un tema tan amplio y al tener tantas noticias y recomendaciones, creo que es buen momento para decirles que yo soy Freddy Montes, estaré en la conducción de este episodio y que es tiempo de ir al primer acto. Primer acto. Es momento de repasar las noticias más destacadas sobre el mundo del cine. ¿Qué pasó en la industria cinematográfica la última semana? Aquí te lo contamos. Vamos pues a nuestro primer acto, las noticias de la semana. Traemos como siempre 3 noticias de lo más importante en el mundo del cine durante los últimos 7 días. Vamos a arrancar con que México ya tiene representante oficial rumbo a los premios de cine más importantes del mundo. Y es que la AMAC, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, confirmó que No Nos Moverán, dirigida por Pierre San Martín, será la encargada de llevar la bandera nacional tanto en los premios Oscar 2025 como en los premios Goya de España. Será la película que por parte de México busque la candidatura y busque estar dentro de las nominadas en la categoría de Mejor Película Internacional en los Oscars y Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya. ¿De qué va esta película? Es la trama de una mujer llamada Socorro, que es una abogada que lleva décadas buscando justicia por el asesinato de su hermano durante la masacre de Tlatelolco, y cuando obtiene nueva información del caso, pues pondrá en riesgo su patrimonio, su familia y su vida por hallar al soldado responsable de matar a su hermano. Suena interesante, hay pocas críticas o pocas reseñas sobre ella. Todavía no tiene este gran escenario comercial. Obviamente, aprovechando este impulso, ya se confirmó en las salas de cine para que la gente la pueda disfrutar. Interesante, voy a empezar en este caso contigo, mi querido Osva. Interesante, bueno, hace algunos años, y no es regla, pero más o menos se manejaba que una película competía o buscaba el Oscar y elegían otra para buscar el Goya, tratando de darle mayor visibilidad a películas y también entendiendo que el público norteamericano, estadounidense, tiene gustos diferentes al español y podrá haber películas que funcionen mejor en una que en otra. El año pasado no sucedió, se escogió la misma y este año también. Nos vamos con la misma película a las dos. Mi primera idea o saber qué opinas es sobre eso. ¿Qué te parece que nos vayamos con la misma opción en ambos premios? ¿Y qué nos puedes decir de esta decisión de la Academia ante una película que dicen es una buena opción para competir? Sí, es lo que dicen, precisamente como lo mencionas, no se tiene mucho en cuestión de recepción y todo eso. Creo que se estrenó por ahí en alguno que otro festival. Pero no fue la ganadora al premio Ariel, la mejor película, justamente la que tal vez muchos pensaban que podía llevar la batuta en esta próxima temporada de premios internacionales, que era Sujo o Suyo, todavía ni sé cómo se pronuncia esa película, pero que justamente sí llama un poco la atención, no tanto por lo que trata, ya nos comentaste un poquito sobre la premisa e investigando un poco más, es lo que les suele gustar, pienso yo, y aquí veo que es el punto del por qué escogieron a la misma película para ambos, ¿no? Tanto para el público español como para el público estadounidense. Suele ser el tipo de película que le gusta al cine estadounidense, esta película o esta historia muy de crítica, muy de política, muy de tomar una postura sobre algún acontecimiento que afectó a algún país. Sabemos que en Estados Unidos les encanta ponerse también la medallita de nosotros somos súper buenos y nosotros no tenemos problemas cuando sean los que más tienen, y nos encanta darle visibilidad a los problemas que hay en otros países. Entonces es algo que se veía venir por esa parte. Y del otro lado, pues no vamos a compararlo tampoco, pero creo que puede llegar a tener lo que quiere contar esta película. Tiene un poco que ver, o puede llegar a tener un poco que ver, o se pueden relacionar o identificar un poco los españoles también con la dictadura franquista, ¿no? Digo, guardando proporciones, uno fue un evento muy puntual, el otro fue muchísimos años, pero creo que es algo que los españoles sabrán a lo que se refiere que un gobierno, pues, mate a sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces, pues creo que es un poquito por la situación de la historia y del argumento mismo que al final deciden presentarla en ambos festivales. Yo creo que le va a ir bien, quiero pensar por lo que se conoce de la película y por una que otro
frame y videos que ha habido ahí, el tipo de la estética visual también es algo que suele llamar mucho la atención, blanco y negro, por lo menos lo que se ha visto, no sé si vaya a ser en su totalidad, pero creo que es una buena elección si lo que se busca es pues darle esa visibilidad en el ámbito internacional. Y corríjanme si me equivoco, estimados compañeros, pero desde Roma no hay una película mexicana nominada a Mejor Película Internacional. Estábamos buscando regresar a esos puntos y te pregunto aquí, mi querido José Roberto, ¿cómo ves esa opción? Primero, no sé si ya has tenido oportunidad de verla y segundo, si le ves realmente chances, sabiendo cómo se mueve el ámbito internacional, las películas que están sonando en Europa, en Sudamérica, etcétera. ¿Si crees que fue una opción indicada y si crees que tenemos la posibilidad de escuchar a México como nominada en Mejor Película Internacional en los Oscar y en su caso en los Goya Mejor Película Iberoamericana? En primer lugar, creo que es la elección más correcta, sobre todo porque, hay que decirlo, No nos moverán es un peliculón, es un pedazo de película que para mí rankea dentro de las mejores que he visto en el año, aunque yo tuve oportunidad de verla el año pasado también con una proyección especial, pero quien no ha tenido oportunidad de verla, de verdad tiene que ir al cine, tiene que ir a buscarla cuando esté en plataformas, porque es una película que vale toda la pena y que, como menciona Osva, el mensaje va a resonar sí con los españoles, pero creo que es un mensaje universal, con cualquier persona y con cualquier país que haya tenido algún pasado de este tipo de gobiernos autoritarios y que creo que tristemente son la gran mayoría de los países. Ahora, es una película muy redonda, muy importante, creo, incluso dentro de la cinematografía nacional. Me sorprendió que no ganara el Ariel. No sé por qué Sujo eh, fue la vencedora. Entiendo también las razones y también es una gran película, pero creo que No nos moverán era la película que tendría que haber ganado. Ahora, en cuanto a las posibilidades reales que tiene, yo diría que son muy pocas, y no por falta de méritos de la película, sino porque la verdad es que hay una competencia muy dura este año, muy dura. No solamente tenemos las películas que han ganado, por ejemplo, en Cannes, como Sentimental Value, esta película El agente secreto de Brasil, que viene con un renombre fuerte, sino también muchas otras películas que, pues bueno, tienen atrás nombres más importantes y que harán que tristemente, como bien dices, desde Roma, pues no tenemos una nominada. No creo que sea este el año en que esté la nominación, pero seguramente pasará el corte y estará dentro de las prenominadas, dentro de las 15 seleccionadas. Entonces, esperemos que le vaya bien, aunque no le auguro que vaya a ganar, no por falta de mérito, decimos, pero sí porque hay peces más gordos en el agua. Sí, que hay que recordar un poco eso, ¿no? De entrada, hay muchísimas películas más que compiten. Mucha gente dice, es que es buenísima y demás. Bueno, sí, pero uno, puede haber mejores. Y dos, también sabemos que la academia en Estados Unidos y las academias a lo largo y ancho del mundo, pues nominan también por los temas, se dejan llevar, a veces no ven las películas completas. Entonces, bueno, se dejan llevar un poco por eso. Vamos a la siguiente nota que tiene que ver también con premiaciones, pero esto tiene que ver con un festival y un premio honorífico. Y es que Jennifer Lawrence estuvo presente en el Festival de Cine de San Sebastián y con tan solo 35 años se convirtió en la persona más joven en recibir el prestigioso premio Donostia, que es el galardón que otorgan en este festival para reconocer las trayectorias destacadas en la industria cinematográfica. Hay muchos actores, o personalidades de cine que se lo han llevado, Javier Bardem, Penélope Cruz del lado de España y de este lado del mundo, de Norteamérica, ha estado Hugh Jackman, Kate Blanchett, Danny DeVito, etcétera. El tema aquí o lo interesante es que nunca una actriz tan joven, a tan temprana edad, se había llevado este reconocimiento. En este punto quiero empezar contigo, mi estimado José Roberto. Jennifer Lawrence, sí, gran actriz, pero uno, ¿es realmente la gran actriz joven? Tiene 35 años, a pesar de que lleva muchos años en la industria, tiene solo 35 años. ¿Es la gran actriz joven? ¿Realmente todos estos premios, todo este palmarés que tiene, es bien merecido en cuanto a su calidad cinematográfica? Y otro punto que quisiera poner en la mesa es estos premios en festivales, en este caso en un festival de España.
¿No sería mejor estarles otorgando al talento nacional cuando el talento extranjero, en concreto el talento hollywoodense, pues tiene sin fin de premiaciones para que se les reconozca? ¿No sería más interesante esto? Te escucho, mi estimado. Y yo no diría ni siquiera nada más al talento español o al talento local. Creo que hay mucho talento en Europa, por ejemplo, que se le podría premiar y que se le podría dar un premio más allá de esas estrellas hollywoodenses. Y retomando lo que preguntas, a mí Jennifer Lawrence me parece una actriz decente, que no tiene un rango muy grande, que no tiene una carrera muy amplia y que, pues la verdad, no creo que sea la indicada para recibir un premio a la trayectoria, sobre todo cuando su trayectoria se reduce a menos de 20 años, ¿no? La vimos debutando con Winter's Bone, que fue un gran papel, una gran actuación, pero fuera de eso son contadas con los dedos de las manos, quizás 5, quizás 10, si estiramos la liga, grandes actuaciones de ella y decir actuaciones decentes, ¿no? No me parece que sea la indicada para recibir un premio de este calibre, por más que el Festival de San Sebastián pues sea uno de capa caída, ¿no? O sea, uno de esos festivales que otrora tenían más renombre, más prestigio, y que actualmente pues ha ido perdiendo, diluyendo, no entra dentro de esta élite de festivales como Cannes, como Berlín, como Venecia, pero pues quizás lo que están buscando es llamar el foco, ¿no? Pero no creo, la verdad, que sea a través de premiar a Jennifer Lawrence o a una actriz como ella que lo vayan a tener, ¿no? A lo mejor aquí nos tienen hablando, lo cual es algo bueno, aquí nos tienen hablando del festival, y a lo mejor es lo que están buscando, ¿no? Pero pues es triste que habiendo tantos y tantos buenos actrices, actores, directores, escritores, técnicos, pues se le dé el premio a una carrera, a una chica que pues con sus 35 años no tiene un palmarés tan importante, ¿no? Sí, ese punto uno, Foco pues ya tuvo, ya lo vimos y hay notas completas sobre este hecho, en ese aspecto le funcionó. Pero dos, mi querido Osva, yo estoy de acuerdo, un premio a la trayectoria, vaya, sí, ha tenido actuaciones muy buenas, de verdad, muy, muy buenas, pero un premio a la trayectoria, siendo tan joven, no teniendo todas estas películas, y además, pues tampoco tiene 5 o 6 actuaciones de primer nivel, por más buena actriz que sea, y que los pueda conseguir en algunos años, ¿no? Sí, no, de acuerdo con ustedes. Yo sí creo que lo hacen principalmente para llamar la atención, como menciona Roberto, justamente porque es un festival que ha pasado no en sus inicios, sino recientemente, pues sin pena ni gloria, ¿no? Muchas de las películas que se estrenan ahí, sobre todo las españolas, son para un mercado que se quedan ahí en Europa o incluso hasta no salen del País Vasco, ¿no? Y yo creo que buscan la foto, buscan la presencia de Jennifer Lawrence en el festival, buscan que ella agradezca, ¿no? Y buscan este tipo de ruido mediático que pueda generar una actriz hollywoodense como Jennifer Lawrence, que estoy de acuerdo también con ustedes, ¿eh? O sea, se debería... Tuvimos ya la conversación un poquito hace unos cuantos episodios en el tema de los Ariel y Rooney Mara y todo eso. Creo que podría ser algo así en este caso, pero ok, si le vas a dar el premio a la trayectoria a una actriz, actor o artista extranjero, más allá de España o incluso de Europa, pues sí, dáselo a alguien que de verdad pueda merecerlo, ¿no? Y ya yo no creo que o sea, de acuerdo con ustedes en que a lo mejor hay algunas opiniones divididas en cuanto a si tiene muy buenas actuaciones o si son decentes o si no tiene un gran rango, tal. Yo creo que aquí lo principal es que no es la categoría, ¿no? O sea, porque podría estar nominada a lo mejor por la película que se va a estrenar o lo que sea, ¿no? Pero a la trayectoria, una actriz que deja tú que sea joven, porque a lo mejor hay actrices o hay artistas jóvenes que han hecho muchísimos papeles y que han hecho grandes papeles, pero yo creo que ni una ni otra con Jennifer Lawrence, ¿no? O sea, es joven, punto en contra en cuanto a la trayectoria. No tiene tantas películas en cantidad, punto en contra. Tampoco lo tiene en calidad, otro punto en contra. O sea, ¿qué trayectoria estás premiando si estás premiando la trayectoria que incluye en películas incluso ahí medio pues de franquicias que sí, pues fueron populares y lo que sea, pero qué tipo de mérito le dan a la cinematografía, ¿no? Si nos estamos poniendo exquisitos al ser un festival de cine. Entonces yo creo que ahí hay algunas cosas que chocan entre sí, pero bueno, yo sí siento que es por el simple hecho de jalar foco esta premiación.
Sí, y finalmente aquí nos tienen hablando, ¿verdad? No es la idea que de eso se trate en los festivales de cine, en particular los festivales de cine, que es donde se trata por naturaleza de que talentos emergentes puedan demostrar su talento, pero bueno, aquí nos tienen hablando de eso y en ese sentido lograron su cometido. Vámonos pues a la tercera de nuestras notas y es que ya se estrenó One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, la nueva película de este extraordinario en verdad, cineasta. Está protagonizada por Leonardo DiCaprio, como ya hemos platicado de ella. Tuvo un buen inicio, un buen primer fin de semana, de acuerdo a las proyecciones, va ahí, pero además tuvo un gran recibimiento por parte de la crítica. Es la película con mejor puntaje, protagonizada por DiCaprio desde Titanic, que no es una gran referencia, pero pues sí, ya tiene varios años y teniendo películas importantes el señor DiCaprio, pues sí tiene ahí algo que decir. Hay muy buenas reseñas, insisto, en IndieWire lo señalan como una obra maestra. En la película Rolling Stones, un acto de resistencia y una obra maestra absoluta. De la BBC, una comedia dramática de acción deslumbrante. La revista Empire menciona que cuando aparezca en televisión en años venideros, bueno, se convertirá en una película imposible de despegar la vista, que ya es un clásico instantáneo. Hay muy pocos detractores hasta el momento de ella, uno de ellos Carlos Bollero del País, que señala que es un bostezo tras otro y que es una de las películas más tontas e insoportables del año. Por ahí en otras reseñas he leído que no es más que un panfleto de izquierdas, así se refieren a ella en otra crítica. Entonces, bueno, son las menos. En general ha recibido muy, muy buenas notas. Quiero aquí empezar por mi querido José Roberto, que ya la vio. Entonces, un poquito qué hay de realidad, qué hay de mentira en estas críticas. Y sobre todo, bueno, un estreno esperado y que recibe la taquilla más o menos esperada, siendo una de las películas que pintan para ser protagonistas de la temporada de premios, por supuesto. Y que probablemente lo será. Lo será porque está con un reparto muy nutrido, muy interesante la labor que hacen varios de sus actores, específicamente hablando de Sean Penn y también de Leonardo DiCaprio, que creo que son los que roban el foco de atención de la película, pero sobre todo porque trae el pedigrí de ser una película de Paul Thomas Anderson, que es uno de los cineastas más consolidados, más importantes que hemos tenido en los últimos años, el que por sí mismo, su nombre llama a las salas de cine para ver la nueva película y no decepciona. La realidad es que es un film que no decepciona en absoluto y que lo mismo va a tener resonancia con las audiencias de ocasión, digamos que suelen ir al cine a ver otro tipo de cine que de los muy clavados como nosotros, que nos encanta meternos a la parte técnica o meternos al análisis fílmico, porque lo que tiene bien es una construcción de historia muy interesante, tiene, creo yo, una sátira bastante importante y bastante punzante sobre la situación que se vive en Estados Unidos, digamos, división que hay entre las izquierdas y las derechas, entre republicanos y demócratas, la forma de ver la sociedad. Y creo que lo hace burlándose de ambas partes, poniendo el dedo sobre la llaga sobre las dos partes, no solamente sobre los conservadores y su forma de ver cómo está construido el mundo, sino también de los liberales y su forma de pelear por los derechos que ellos tienen. Y lo hace además a través de secuencias impresionantes, de verdad, no es una batalla tras otra, es una secuencia magnífica tras otra secuencia magnífica. Creo que a pesar de todo lo que puedan decir los detractores, a nivel técnico no hay un pero que ponerle. Lo podemos ver a nivel fotografía, a nivel edición, a nivel actuación, a nivel guión. Es una película que yo me reservaría a decirle obra maestra. Creo que es una gran, gran película que vale toda la pena que la gente vaya a ver y que sobre todo creo que va a seguir con este triunfo en taquilla porque la recomendación, lo podemos decir desde ahorita, va a ser de boca en boca y va a hacer que mucha más gente vaya a verla. Es muy importante ese punto, sobre todo ha tenido una campaña de publicidad interesante, pero vamos, no es una de las superproducciones en cuanto a publicidad se refiere, entonces va a ser muy importante esto, el boca a boca que comentaba José Roberto y por supuesto las reacciones que se vean, todas estas críticas positivas
por supuesto que le van a ayudar. Mi querido Osva, con esto que vemos, con esto que leemos, un poco más de emoción por ver lo nuevo de Paul Thomas Anderson, ¿realmente consideras que no lo necesita? O sí, insistir a no ser una película de superhéroes, de terror, estas que llevan a la gente a las salas de manera automática. ¿Crees que todas estas críticas positivas sí le están ayudando y pueden hacer una diferencia en cuanto a su recepción taquillera? Siempre, siempre es bueno esperar una nueva película de Paul Thomas Anderson. Creo que eso no importa absolutamente nada. Nos ha acostumbrado este director a peliculones tras peliculones, con sus matices, con sus más, con sus menos, pero sus menos son las más de otros tantos, ¿no? Entonces es un poco lo que maneja la filmografía de este director. Yo creo que no hay muchísimo que agregar respecto a que no la hemos visto, respecto a que son y todavía no muchísimas las opiniones de la audiencia que la han visto, salvo por aquí alguno que otro, entre ellos el buen José Roberto. Pero yo sí, recapitulando lo que mencionábamos hace unos cuantos episodios, pues bueno, ¿no? Tuvo su premiere en México, tuvo su faramaya en México, vinieron las personalidades importantes del elenco y le está yendo bien. Entonces a lo mejor es una excepción a la regla de que cuando estas películas traen su faramaya a México terminan por ser pésimas, pues parece no ser el caso con una batalla tras otra, y eso a mí me emociona mucho. Pues veremos, veremos, veremos. En su primer fin de semana, vamos a ver cómo va madurando y sobre todo lo que platicábamos al principio, cuál va a ser su destino en la temporada de premios, porque desde antes, pero sobre todo con este estreno, ya pinta para ser una de las favoritas y de las competidoras fuertes. Bueno, hemos terminado con las noticias de esta semana. Vamos entonces a nuestro tema principal. Vamos al segundo acto. Segundo acto. Nos adentramos en nuestro tema de la semana. Películas, directores, actores o momentos clave en la historia del cine. Todo lo que necesitas saber en un solo podcast. Llegamos entonces a nuestro segundo acto, momento de hablar del tema de la semana. En esta ocasión vamos a hablar del Festival de Cannes en general, pero en concreto, en particular, de la Palma de Oro. A ver, ¿por qué lo vamos a hacer en este momento? Bueno, porque estamos en el marco de un aniversario más del Festival de Cine de Cannes, su primera edición, y ahí trae cierta trampilla que ahorita platicaremos, pero su primera edición en 1946 se desarrolló entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre. Ahí se desarrolla la primera edición del Festival de Cannes, pero ellos mismos lo tratan como un segundo primer festival porque en 1939 ya estaba todo listo para poner en marcha la primera edición del Festival de Cannes en septiembre de 1939, como respuesta al que en ese momento era el gran festival de cine, que era el de Venecia, pero que estaba muy presionado por Hitler y Mussolini en ese momento, e incluso en la edición anterior, la del 38, estos dos personajes presionaron para que las ganadoras cambiaran pocas horas antes en favor de un documental de propaganda nazi. Entonces, ante todo este movimiento y ante la necesidad de hacer una crítica y también poder atraer a las propuestas internacionales, es que nace el Festival de Cine de Cannes. Insistir, en el 39 iba a ser la primera edición, sin embargo, por el estallido de la guerra, pues ya no se pudo realizar hasta terminada la misma en 1946. Ahí se desarrolla la primera edición del Festival de Cannes, insistir, entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre. No hubo en ese primer festival como tal una Palma de Oro, mejor dicho, no hubo lo que hoy conocemos como la Palma de Oro, que es el máximo galardón que otorga este festival. Fue hasta varios años después que la conocimos. Sin embargo, aprovechando el aniversario de esta primera entrega, es que hoy decidimos hablar de las grandes palmas de oro que hemos tenido. En concreto, cada uno de nosotros, de sus tres conductores, hemos traído una palma de oro en particular, que para nosotros, para cada uno de nosotros, es una de las mejores que se ha entregado dentro de el bagaje de este festival. La primera de ellas va a correr a cargo de nuestro invitado de lujo, el señor José Roberto, que escogió una película que quizá no es muy antigua, es de principios de este siglo, hace 24 años,
pero no tiene esa popularidad, no es de las grandes palmas de oro, no es de los grandes, de los cineastas muy populares, con actores muy populares, es mucho más contenida, pero es en verdad una película bastante, bastante interesante. Mi querido José Roberto, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues mira, yo les traigo La stanza del figlio o La habitación del hijo de Nanni Moretti. Y la razón por la cual elegí esta película va justamente por lo oculta que está dentro de todo el palmarés de Cannes. O sea, cuando hablamos del Festival de Cannes siempre vamos a hablar de las grandes ganadoras como la Dolce Vita, como los Paraguas de Cherburgo, que ya por cierto han analizado aquí esta película, con lo cual me dio mucho gusto escucharlos. Blow Up, MASH, Taxi Driver, Apocalipsis Ahora, o sea, grandísimas películas que han pasado y que han ganado este reconocimiento. Pero lo interesante que tiene el Festival de Cannes es justamente que le da cabida a otro tipo de cine, a otro tipo de películas que no va a ser de los grandes directores, pero que sí van a ser películas importantes en muchos sentidos. Entonces yo quise aprovechar la ocasión para rescatar esta película de Nanni Moretti que ganara el festival del año 2001 y que pues nos habla sobre el duelo que pasa una familia al perder a su hijo en un accidente de buceo. El duelo que pasan y lo que tienen que vivir para reconstruirse, para tomar un sentido a la vida y a la muerte como tal, o sea, un sentido al continuar con la existencia después de este acto tan fuerte que les toca vivir y que creo que hace bien Ani Moretti en entregarnos esta película, una forma muy personal también de decir lo que pues, en su momento quizás había vivido y que creo que es de las que están ocultas, ¿no? No sé si ustedes hayan tenido como tal la oportunidad de verla, ojalá después de la recomendación la hayan visto, pero vamos a hablar primero también de algo interesante que pasa en el Festival de Cannes. A diferencia de premios como los Óscares, como Globos de Oro, como los mismos Arieles, que los vota un grueso, digamos, de votantes, aquí las escoge un jurado. Y a mí lo que me llama la atención también de esta película que estoy recomendando es que en esa edición de 2001 el jurado estaba hecho por gente muy importante como Liv Ullmann, que era la presidenta del jurado, como Charlotte Gainsbourg, como Terry Gilliam, como Julia Ormond, como Edward Yang, un excelente cineasta taiwanés. Y eligen esta película dentro de muchísimas otras que a la distancia quizás pudieran parecer más merecedoras. Ahí teníamos a Jean-Luc Godard, a los hermanos Cohen compitiendo, a Moulin Rouge, a Baz Luhrmann, a Mulholland Drive, a No Man's Land. Teníamos, por ejemplo, a The Piano Teacher de Haneke. Sin embargo, se van por esta película. ¿Por qué? Justamente por las virtudes que creo que tiene, ¿no? Analizar el efecto psicológico que va teniendo en todos los personajes, cómo una situación como la muerte del hijo puede afectar no nada más en la dinámica familiar, sino obviamente en las dinámicas personales y en las dinámicas incluso laborales de los personajes. Lo que me gusta de esta película es que Nanni Moretti juega con el tema de la psicología, poniendo como protagonista al papá, que es un psicólogo justamente y que está tratando de dar terapia a muchas personas, pero que a la vez está tratando de asimilar lo que va pasando con él y cómo puede seguir ejerciendo su profesión con todo lo que ha sucedido. Tienes el tema fuerte de la esposa, una reconciliación por ahí, una ruptura hacia con la hija, que tiene su propia vida y que también vive su propio duelo, pero también de repente puedes tratar de rebuscar en el pasado, en qué pudiste haber hecho o no hacer con el hijo en este caso. Y creo que es una de las películas que trata mejor el tema del duelo y que lo hace de una forma muy profunda. Y que lo que hay que rescatar justamente es que a pesar de no ser la película de las grandes luces, de los grandes reflectores, de los grandes nombres, sí logra ser una película que te conmueve y que te mueve como público, ¿no? Que creo que es lo que se busca en el buen cine, que dé paso a una conversación, que dé paso a un buen análisis y sobre todo que se quede contigo después de muchos años. Yo cuando me preguntaban por esto dije, bueno, voy a hablar de esta porque a pesar de no ser tan vieja, yo recuerdo que además fue la primera película que me llevó al cine a verla por el palmarés de decir, por el cartel de decir ganadora de la Palma de Oro. Entonces uno como cinéfilo perenne empieza a ver, bueno, ¿y por qué? Sale uno después de ver este tipo de películas y dices, ah,
por eso ganó la Palma de Oro, ¿no? Por eso es importante este tipo de premiaciones que no vas a tener aquí a las grandes luminarias. O a veces sí, pero en general no vas a tener a estos grandes luminarias, sino directores que poco a poco se van haciendo un nombre y que poco a poco pues van teniendo esta proyección o se van consolidando a pesar de no ser esos directores mainstream o conocidos por todos. No sé si ustedes hayan tenido oportunidad de verla, pero esperemos que ustedes como público, los oyentes, sí se den la oportunidad de buscarla. Tristemente está creo que solamente en aguas internacionales, pero se den la oportunidad de ver esta grandiosa película que es La habitación del hijo. Sí, la verdad ahí me voy a acusar. Sí la vi, pero a través de tu recomendación. No, no la tenía en el radar, que es el chiste y para eso está aquí este podcast. Y si no la encuentran, porque también es difícil encontrarla, ahí está Osvaldo, ya ven que él ofrece sus servicios para hacerles llegar películas difíciles de encontrar, porque Que, sí, que, solo, que solo en por aguas cierto, internacionales. en esta recomendación en específico, nos pasó un link a Ale Vega que quiero pensar que se lo pasó a su vez el buen José Roberto, ahí en una página rusa, o no sé si fue ahí una salvada de Ale Vega. Pregunto por qué Ale Vega de plano no se mete a esas páginas, ¿no? Pero nosotros, sí, nosotros estamos, nuestras computadoras aguantan los virus a todo lo que da. Desde Rusia con amor, decía. Desde Rusia con Es de amor. Rusia con amor. Sí, sí, sí. No, no, de verdad, una gran película. Yo estoy al igual que Freddy. No la tenía en el radar. Incluso como una película ganadora a la Palma de Oro. Y eso que también es lo que menciona José Roberto, ¿no? Que dentro de la gran extensa lista de Palmas de Oro, pues es de las más escondidas. A pesar de que es una película del 2001. O sea, perfectamente podría ser una película muchísimo más accesible para el público, muchísimo más accesible de encontrar o incluso de recomendar que otras palmas de oro de los 70s, como las que ya mencionó el propio José Roberto. Y la verdad es una gran película. A mí me gusta este tipo de películas. Me gusta y me gusta en el sentido de que son grandes películas, no por el hecho de cómo te la pasas viendo. Evidentemente es una película triste, es una película dura, pero me encanta la manera en la que llega a ti con esa sensibilidad del duelo de los diferentes miembros de una familia y de cómo te rompe una situación así de la nada, te absorbe todo el tema del ánimo, todo el tema del tiempo, absolutamente todo lo inimaginable, por supuesto, sin necesidad, y esto es lo que me gusta de la película, sin necesidad de ser un melodrama, ¿no? No es, yo qué sé, Amor de Haneke, no es este tipo de películas en donde ahí están bombardeándote con la tristeza de los personajes, tienen tristeza los personajes, por supuesto, ¿no? Pero buscan darle incluso esa fuerza interior que saca el padre cuando está frente a sus pacientes en el consultorio y que no quiere dejar que eso influya en su trabajo hasta que llega un punto evidentemente en el que no es más sostenible, pero todo es gradual, no es de que te estamos bombardeando desde el inicio con que esto es, mira, es muy triste, es triste por la propia naturaleza del hecho, pero no es triste porque te lo estén restregando en la cara, y eso creo que es un punto importante de la película, que la verdad, gran recomendación y gran descubrimiento también, el de esta semana. Sí, es una película muy íntima. Insistir, a partir de que pasa este suceso que detona la tesis de la película, realmente no vemos a los personajes, al menos al personaje protagónico, tener estos arranques. Poco a poco vamos viendo cómo le va pegando, cómo lo va tratando, cómo le va afectando en su vida personal, en su vida profesional. Lógicamente, en su casa le tiene que afectar, pero en su vida profesional, su día a día, su contacto con, en este caso, sus clientes. Él, como lo decía José Roberto, es psicólogo. Entonces es realmente interesante y también es interesante ver esa conexión entre los problemas de sus clientes, de sus pacientes, versus el problema que él tiene, versus lo que está viviendo, como a veces le parecen pues cosas menores comparado con lo que él está sufriendo, y él aguanta, él soporta, mientras sus pacientes están al borde del colapso. También ese encuentro de emociones es bastante interesante. La película vale en verdad muchísimo la pena. Mi buen José Roberto, primero, muchas gracias por traerla a la conversación, y segundo, algo con lo que quisiera cerrar sobre esta cinta, sobre esta Palma de Oro del 2021, del 2001, perdón.
Pues lo dicho anteriormente, ¿no? Que recordemos además que pues, es un jurado, ¿no? Que es un jurado que además siempre en Cannes está cambiando y cada año es diferente. Así que a mí me gusta mucho, te digo, esta película y esta elección que hicieron, a pesar de que tenía competencia muy, muy fuerte. A mí me da a pensar que fue una palma de oro muy dividida, pero que prevalece justamente por muchos de los méritos que tiene. Por ejemplo, el hecho de que Nanni Moretti pues, también se dedicara un poquito más a veces a la comedia y de repente te saque con este tipo de películas, pues es muy interesante. La música también me parece impecable de Nicola Piovani, que es muy puntual, muy específica y que justamente como bien menciona tanto Osva como tú, Freddy, no se va por el lado fácil del melodrama, sino que se vuelve una película sutil y una película que te refleja el día a día antes y después de lo que llega a suceder. Entonces, pues ojalá que la recomendación lleve a más gente a verla, por lo menos a descubrirla y ahí que nos digan también, que nos escriban, que nos compartan qué les pareció. Y por favor, porque esta es justo la idea de las premiaciones, no es tanto, ay, me llevé 20 premios, no, la idea es que la gente descubra otro tipo de cine y propuestas así de interesantes. Como interesante es la película que trae el señor Osvaldo Escalante en esta ocasión, una Palma de Oro muy famosa por ser eh, poco famosa en su momento. Es una película que ahorita que lo descubran, que está entre dos obras maestras dentro de la filmografía de su cineasta y por eso se le olvidó un poco, quedó un poco en el olvido o ninguneada incluso, pero el tiempo y en su momento esta Palma de Oro en Cannes creo que le dio un justo reconocimiento. Mi buen Osva, ¿de qué nos vas a platicar en esta ocasión? Sí, de acuerdo. Justamente y salvando las distancias con la elección del buen Roberto, pues sí es una película, una palma de oro. No tanto a lo mejor dentro de las palmas de oro, pero sí dentro de la filmografía de su director. Una película pues un poco olvidada a medias, ¿no? Porque tuvo nominaciones a los Oscars, porque ganó la palma de oro, no es cualquier cosa. Y porque con el paso del tiempo pues evidentemente ha generado esa audiencia y ese nicho y convertirse incluso en una película de culto. No sé si sea la definición precisa porque no le fue mal, digamos, en su momento, pero bueno, encontró su público que con el paso del tiempo la supo valorar como lo que es una gran película. Estamos hablando de The Conversation o La Conversación, una película de 1974 que dirigida por Francis Ford Coppola. Yo creo que en los 70s no hubo otro director, no sé si en el mundo, pero bueno, vamos a cerrarlo un poco al Hollywood. No sé, no hubo otro director más importante para la industria que Francis Ford Coppola en los años 70. De nuevo, no sé si en el mundo, pero por lo menos en Hollywood, que en los años 70 te trajo dos grandes películas, bueno, muchas películas grandes, pero las principales, por supuesto, las dos Padrino, que están ahí en el 72, en el 74, y que en el 79 también te trae Apocalypse Now, ya mencionada al inicio de este episodio. Dentro de estas tres películas, ahí entre medio de las dos The Godfathers, en el propio 1974, y por eso también se fue un poco desapercibida, pues estrena La Conversación, una película que nos sitúa en un thriller bastante de la época de los 70s, no lo que a lo mejor hoy se podría concebir como un thriller, no porque sea más o menos thriller, sino porque a lo mejor muchos esperan otro tipo de películas cuando uno le dice thriller, ¿no? Pero bueno, es una película que nos sitúa en la historia, principalmente en el trabajo de Harry Cole, un hombre solitario, un hombre obsesionado con su trabajo. Él se dedica, digámoslo a palabras simples, pues a espiar, ¿no? A escuchar las conversaciones de otras personas por encargo de sus empleadores, que por lo general intuyen que su pareja está teniendo alguna aventura, que tiene le está siendo infiel de alguna u otra manera. Contratan a este hombre pues precisamente para espiar las conversaciones que tiene con los posibles amantes, ¿no? Dentro de uno de estos casos en específico, pues es el caso principal de la película, una pareja, un hombre y una mujer que a simple vista, pues lo que pareciera ser es que están teniendo una aventura y ya está, ¿no?
Sin embargo, la película a medida que avanza, el caso a medida que avanza y también cuando nuestro protagonista pues tiene que ir ahí uniendo diferentes eh, audios, diferentes cintas, diferentes momentos de las conversaciones para reconstruir lo que es esta infidelidad o esta aparente infidelidad, pues va descubriendo algunas cosillas que van subiendo de tono, ¿no? Incluso por ahí alguna frase que con muchísima dificultad logra esclarecer las voces y logra medio que entender lo que se están diciendo, y a partir de ahí, pues él sospecha de que detrás de esa pareja pues hay algo más, hay por ahí alguna amenaza de muerte incluso, ¿no? Entonces pues ya se empieza a meter un poquito más en lo que es esta relación, y a partir de ahí pues se van desencadenando los diferentes hechos. A mí lo que me fascina de esta película, además de que haya con el tiempo sobrevivido dentro de una década impresionante para un propio director y dentro de una década importantísima también para el nuevo cine estadounidense, pues es que justamente la película te aborda el tema del suspenso, te aborda el tema del drama, te aborda el tema del thriller y por momentos incluso de este terror o de esta obsesión o de esta paranoia que nuestro protagonista siente por medio del audio, ¿no? Algo que normalmente no, bueno, no voy a decir normalmente porque debería de normalmente ser un punto importante dentro de las películas, pero es raro o no es tan frecuente como a lo mejor lo visual, ¿no? Que una película utilice el audio, o específicamente no la música, sino el audio, la mezcla o la edición o como a usted le guste llamar, dentro de esta película como pues un recurso narrativo, el principal al final de cuentas, ¿no? Lo que escuchamos o lo que aparentamos escuchar, o el cómo lo escuchamos, o si en verdad estamos escuchando las cosas bien. Eso es lo que el protagonista nos logra transmitir a nosotros. Entonces, de verdad que haciendo un poquito de trampa también, porque así ese es el episodio de las trampas. Ya tuvimos muchísimas trampitas y seguirá habiendo muchas trampitas más. No es como tal, sería muy difícil catalogar una Palma de Oro como mi Palma de Oro favorita, pero la traje principalmente, sí, porque es una gran película, por supuesto, pero también porque siento que incluso cuando ya se ha logrado revitalizar dentro de esta filmografía, creo que todavía le falta muchísimo más, y es nuestro granito de arena el poder traerla a la conversación de este episodio. Así que ahí está, The Conversation del 74, sí, el mismo que dirigió El Padrino y el mismo año que se estrenó la segunda del Padrino, pues llegó esta también gran película. Sí, y cuando se habla de Francis Ford Coppola, por supuesto El Padrino, y luego te vas a Apocalypse Now, también ganadora de la Palma de Oro, o te puedes ir un poquito más hacia acá, hacia su Drácula de Bram Stoker, con Winona, Kenny Reeves, Gary Oldman, etcétera. Pero ahí está de Conversation, una gran obra en verdad. Cómo maneja elementos técnicos como el sonido, cómo está bien editada, cómo juega también contigo como espectador, yéndose, arrancas, lo primero que tienes es esa conversación y poco a poco vas descubriendo más, antes, después, pláticas que en su momento no pudiste escuchar. Poco a poco vas entendiendo todo esto, se va desenmarañando el propio misterio de la película. La realidad es que es muy interesante la cinta y esta propuesta gran, por supuesto, ganadora de la Palma de Oro. Mi querido José Roberto, me imagino que la has visto, estás con nosotros, o tú sí crees que está justamente perdida entre los padrinos de Ford Coppola, a la vez como una Palma de Oro menor. No, una Palma de Oro menor, jamás. Es una gran película. Qué bueno que Osvaldo la trajo aquí a colación, porque hablamos del director, obviamente Ford Coppola, quizás sea de las menos reconocidas de su filmografía, y lo es porque está opacada justamente por todo lo demás que hizo en los setentas, pero por sí sola esa es una película que tuviera querido firmar cualquier director, cualquier director de la época o actual, te diría con gusto, me gustaría tener esto dentro de mi filmografía. Curioso que, por ejemplo, no han mencionado a Jim Hackman como el protagonista. Qué gran papel y qué gran actuación tiene Hackman, ¿no? Porque si algo logra esta mancuerna de Hackman con Ford Coppola es justamente lograr reflejar
la ansiedad que le provoca al protagonista el estar escuchando lo que están diciendo los otros, lo que él mismo está tratando de vivir y asimilar conforme a lo que va viendo, porque algo que me gustaría mencionar de la trama es que justamente él tiene un sentimiento de culpa porque sus antiguos trabajos han llevado a la muerte a algunas personas. Entonces se ha sentido un poquito ansioso, obsesivo también de lo que está haciendo, tratando de reconstruir esta conversación que se da en el parque, pero lo hace a través, digo, de una maestría impresionante, tanto en la dirección, en la conducción, en la edición de la película, en la narrativa como tal, como también a nivel actoral, ¿no? O sea, ya bien están vanagloriando los aciertos técnicos que tiene, que son innegables, pero también quiero hacer énfasis en la gran actuación que da Jim Hackman y cómo te permite, pues, ponerte como tal a ti, como público, en la piel de este personaje que sabe que está haciendo un trabajo, porque es un trabajo, pero que al final del día tiene repercusiones no nada más en la vida, en lo personal de cada una de las personas que está espiando, sino también el reflejo que se va dando en su propia vida, ¿no? Porque lo vemos como un personaje solitario, vemos su departamento, vemos cómo se refugia también en la música de sax, ¿no? Sobre todo al final para poder sobrellevar todo lo que está viviendo. Y ojo, aquí voy a hacer también otra película más actual que mucha gente ama y adora y la tiene dentro de sus favoritas, que es La vida de los otros, una película alemana. Yo creo que esta película de La vida de los otros, no digo que sea una copia, pero sí creo que tiene su génesis justamente en esta película de la conversación y que pues vale toda la pena seguir la recomendación de Osva y verla, o sea, buscarla porque esta sí es más asequible, la pueden encontrar fácilmente y pues pueden verla y disfrutarla porque es una película de esas que lo marcan a uno una vez que la ve. Sí, 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 totalmente. Claro que lo de Jim Hackman es sorprendente. Sobre todo, a ver, hay grandes actuaciones. Está por ahí Robert Duvall, que aparece poco, pero lo hace muy bien. Está John Cazale, que es uno de los grandes actores, y de verdad está fantástico aquí. Pero bien podríamos hablar de un Gene Hackman, no, no que carga solo con el tema histriónico, pero sí es una película muy de él, lo vemos prácticamente en todas las escenas, lo vemos transformarse, este hombre serio, dedicado a su trabajo, que poco a poco va transformándose, va convirtiéndose, o más bien va sacando todos estos fantasmas, todos estos traumas que tiene derivados de lo que hace y de su trabajo, va pasando por muchas, muchas, muchas etapas hasta llegar prácticamente a la locura sin que lo veamos en ningún momento exagerar esto. Es muy, muy auténtico, muy natural lo que hace Jim Hackman aquí en esta cinta que nuestro buen Osvaldo trajo a colación en este episodio. No sé si quieres decir algo más, Osva, para cerrar sobre esta palma de oro de Conversation. Pues rápidamente, nada más recordar esas dos grandes escenas, digo, la secuencias, mejor dicho, o bueno, sí, una secuencia, otra escena. Grandes películas, grandes escenas tiene esta película, pero yo me quedo con dos, que son la inicial y la final. La inicial por cómo te presentan al protagonista y cómo van jugando contigo, que escuchas aquí, que escuchas allá, y la cámara como que va y viene con muchos personajes que en un principio parecen hormiguitas. Y la segunda con cómo ese colapso mental que tiene el protagonista cuando le dicen que lo están escuchando o que lo estarán escuchando, cómo siente esa presión que él ha ejercido sobre los demás durante toda su vida prácticamente, y que ahora el que se lo digan, muy Hitchcock, si me lo preguntan en ese sentido. La verdad me encantó esas dos escenas. Sí, 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 la realidad es que, y tiene muchísimas escenas que logran ese cometido, ese impacto. Es una gran película de suspenso que, como bien lo dice Osvan, no es ese suspenso al que estamos acostumbrados o el que nos viene a la cabeza cuando pensamos en este género. Vamos pues a la tercera palma de oro de este episodio. Es la película elegida por un servidor. Cinta de 1984, dirigida por Wim Wenders y escrita por Sam Shepard. Ambos genios de sus propias materias. La cinta es, por supuesto, París, Texas, película alemana. Una película europea, quizá de las más
estadounidenses que ustedes podrán ver, la película europea más estadounidense que puedan ver. Recupera un poco dentro de esta fascinación de Wim Wenders por el cine estadounidense, recupera un poco algo muy clásico del cine gringo que son las road movies. No, no lo es propiamente, tiene sus detalles, pero es una película propia en este sentido. ¿Cómo empieza o de qué va Paris, Texas? Vemos a un hombre caminando por el desierto de Texas sin recordar quién es. De repente su hermano que lo está buscando lo encuentra, se lo lleva a vivir con él junto con su mujer y su hijo, su cuñada y su sobrino. Y poco a poco el protagonista va recuperando la memoria, empieza a tener estos flashbacks de lo que ha hecho y poco a poco entendemos, uno, el papel real de este pequeño, que entendemos quién es en su vida y de un personaje del pasado que apareció, que estuvo en su vida y que tiene que ver, por supuesto, con esta necesidad de que un día empezó a caminar y nunca dejó de caminar hasta perderse en el desierto. Empieza a entender un poco sobre su pasado y entendemos como espectadores entender un poco de lo que está pasando. Obviamente la película se cocina a fuego lento. Tenemos este primer vistazo, no entendemos qué es lo que está sucediendo. Poco a poco vamos descubriendo momentos. Creemos en cierto punto entender por dónde va la situación, pero la película va madurando, va avanzando hasta que llega el gran clímax, el gran momento, que es cuando nuestro protagonista se encuentra con este personaje del pasado clave en el por qué sucedió esto o por qué el protagonista decidió huir de su realidad, de su vida, dejar atrás todo a su mujer y a su hijo, por qué decide dejarlos atrás. Entonces, cuando llega esta escena y tenemos todo este diálogo en el que los dos personajes, nuestros protagonistas, empiezan a dialogar sobre ese evento, es cuando entiendes que el viaje ha valido la pena. Ha sido extraordinario, sin duda alguna, lo que está sucediendo en París, Texas, poco a poco, pero cuando llegas a este punto y haces una retrospectiva de todo lo que has vivido y entiendes al protagonista y entiendes sus traumas y sabes por qué está haciendo las cosas y entiendes cada una de las situaciones que difícilmente justificarías en la vida real o si conocieras a este personaje, pero que poco a poco vas entendiendo, es donde París, Texas cobra todo el sentido del mundo y se convierte en no solo en una dignísima Palma de Oro, me parece que en una de las grandes películas, al menos de su década, al menos de los ochentas. Hablaba al principio sobre este rescate, o sobre traer un poco el género de las road movies, y es que en Europa, pues no pueden funcionar como tal las road movies porque hay un elemento muy básico en el que se entiende este subgénero del cine, que es el viaje por carretera. En Europa es muy difícil tener eso, el territorio es pequeño, vas de un país, cruzas una línea y estás en otro, no necesitas cruzar estos grandes paisajes, y Estados Unidos es un país de carreteras. Dentro de un mismo estado puedes recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros de carretera, en el desierto, sin más nada que tu coche y tú mismo, tu soledad. Entonces, este escenario, estos paisajes, estas montañas, clima seco muy propio, insisto, de este subgénero, lo tiene aquí Paris, Texas, y es una de las cosas que Wim Wenders rescata. Dos, el tema de la música. La manera en la que está musicalizada Paris, Texas es un acompañamiento perfecto, perfecto de cada escena, de cada momento, de cada sentimiento de nuestros personajes. Es de verdad exacto cada nota que se está escuchando aquí en esta cinta. Ya hablábamos de Wim Wenders como el director, de Sam Shepard como guionista, pero ¿qué tal las actuaciones? También el protagónico de Harry Dean Stanton, un papel brutal, porque insistir, podría ser un personaje bastante antagónico, podría ser bastante molesto verlo en pantalla, pero incluso con sus actuaciones al inicio, cuando no entiendes qué es lo que está pasando y cuando tienes muchísimas dudas, aún así logras empatizar con él, porque sin que te diga nada o cuando empieza a hablar lo poco que te dice podría sonar realmente molesto, la realidad es que es un personaje que con su sola mirada, con sus solas expresiones entiendes
que está sufriendo, entiendes que es un personaje con un pasado que lo está atormentando y lo justificas sin que diga una palabra. No es un tema de guión, es un tema de actuación. Es impresionante lo que logra expresar este hombre. Por supuesto, el resto de los personajes que se encuentran a lo largo de su camino también están muy, muy bien actuados. Y por supuesto, el del clímax, el del gran momento, ese duelo actoral es impecable y es esas escenas son de las cosas más bellas que se puede uno encontrar en el séptimo arte. Mi querido José Roberto, yo sé bien que la has visto. De hecho, si no me equivoco, en algún podcast hablamos ampliamente de ella, si no mal recuerdo. ¿Qué nos puedes decir de París, Texas? Sí, hace relativamente poco tuvimos la oportunidad de platicarla, de conversarla en otro formato, en otro programa. Y sí, directamente, esta es una joya, esta es una obra de arte. Y la escena a la que te refieres, yo creo que bien podríamos mencionarla dentro de las mejores secuencias en la historia del cine, ¿eh? No nada más por lo conmovedora que resulta, sino por el impacto como tal, tanto visual como emocional que puede resultar. Creo que haces bien en alabar la actuación de Harry Dean Stanton, también la de Natasha Kinski, creo que es muy buena, pero la fuerza que te da el personaje de Stanton es impecable, es de esas películas que de verdad uno cuando las ve no puede sino seguir pensando y seguir pensando en ella. Tiene varios aciertos. Creo que Wim Wenders algo que hace bien es que te permite a ti como espectador ir descubriendo cosas junto con el protagonista. No siempre es así, no siempre las narrativas son así y aquí es importante que vayamos descubriendo punto por punto de qué es lo que ha llevado a este hombre a iniciar como inicia la película, ¿no? A ir recuperando la memoria, pero en este lapso de recuperar la memoria, también hacerlo como una forma de reconstruir la propia existencia y dar sentido o tratar de dar sentido a lo que está viviendo y a lo que ha elegido vivir, ¿no? Es importante esta parte del contacto humano y las conexiones personales. Creo que lo hace de una forma maravillosa Wim Wenders y pues no en balde es una de las películas favoritas de mucha gente y entiendo por qué sería tu Palma de Oro favorita, Freddy. Sí, aquí no quería hacer el comentario, pero sí, me parece por lo menos top 3 de Palmas de Oro, sin duda alguna. Mi buen Osva, algo que decir sobre París, Texas. Pues que no entendía por qué se llama París, Texas al principio, si decía yo que París no está en Texas, pero ya se entiende con la película. Fíjate, yo no sabía que había un París dentro de Texas, eso me fascinó. Pero hablando precisamente de la película, chulada, chulada, es melancólica, pero es por momentos graciosa dentro de su drama, o sea, tiene esos tintes bastante humorísticos del director. Y a mí lo que me gusta, además de esas dos escenas que mencionan, o de esas secuencias finales, todo ese último acto es fascinante porque es justo actuación, pero es guión, pero es combinado como si fuera una obra de teatro, pero al mismo tiempo no, porque tiene esas visuales fascinantes con el juego de espejos. Hay un plano que me parece fascinante en el que es el cuerpo de ella con el cabello y todo y está el rostro de él en ese juego que hay de luces con los espejos. A mí me fascinó y creo que la palabra que engloba muy bien esta película es la que ya mencionó Freddy, que es madura, porque la película va madurando con el paso de su duración, con lo que parece que inicia, al final es otra cosa dentro de su misma línea. Para mí, yo sí la catalogaría como una road movie, pero sí es una gran película. Y es una obra maestra auténtica, es verdad, obra maestra del séptimo arte. Bueno, aquí tres palmas de oro grandiosas, tres recomendaciones para insistir. Para esto son las premiaciones, o si hay algo de jugo que sacarle a los premios alrededor del mundo, tanto en festivales como por parte de las academias, de la crítica, etcétera, de la prensa. Es esto, que nos den la oportunidad de disfrutar, de descubrir, de entender y de llegar a propuestas que son obras maestras del séptimo arte, como lo son las grandes películas que trajimos el día de hoy. Hasta aquí nuestro tema de la semana y vamos entonces a las recomendaciones a nuestro tercer acto. Tercer acto.
Para cerrar, te dejamos las recomendaciones cinematográficas de esta semana. No te pierdas estas joyas que te harán disfrutar del séptimo arte desde otra mirada. Tercer acto, recomendaciones de la semana. En esta ocasión, los tres conductores traemos propuestas que se encuentran en cartelera, se encuentran disponibles en los cines, con un poquito de trampa, sí, unos más que otros, sí, pero a final de cuentas las pueden disfrutar en cines. Y vamos a empezar con la más reciente. Vamos a empezar con José Roberto, que él sí trae de cines y estreno además, algo que podemos ver nuevo en la gran pantalla. ¿Qué nos traes, mi querido José Roberto? Pues justamente la película de la que hablábamos al inicio, una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, creo que sí es importante recomendar a la gente que vaya, que la vea, que la disfrute. Créanme que van a salir con un gran sabor de boca, que van a salir a recomendarla a los demás, porque no solamente es una gran secuencia tras otra, sino realmente creo que es una buena crítica social y algo interesante que se hace a través de esa sátira de esta comedia. Entonces, vayan a verla. Me sorprende, Osva y Freddy, que no hayan todavía ido a verla, pero también se las recomiendo para que puedan ir y junto con la audiencia disfrutarla. Que no se ha Sí, estrenado, no, ¿no? no, ¿O ya, ya? este ¿Ya? fin de semana, ¿Ya? sí, sí, ¿Ya sí. está en cartelera? Ah, bueno, pero ¿de que esta semana o la semana pasada? ¿Cuándo se estrenó? El Ah, el jueves jueves pasado. pasado, claro, sí es cierto. Sí, sí. Fui a ver Lo mi di- recomendación justamente. lo Bueno. dice la nota del principio, pinche Osvaldo, de eso hablamos 10 Pues ya minutos. es que ya se fue hace 3 horas esa nota, güey. Ya se me Bueno, olvidó. sí es cierto. Tienes toda la razón, Osvaldo. A ver, ¿qué nos traes tú, Osvaldo? ¿Qué fuiste a ver por Que no fui ver a ver en lo nuevo de igual. Paul Thomas Anderson? Sí, sí, me comprometes mucho, cabrón, con esa pregunta. ¿Qué fui a ver que fue mejor que Paul Thomas Anderson? Pues no creo que no sé, no digo si es mejor o no porque no lo he visto, pero sí es algo que yo, la verdad, me emocioné muchísimo cuando supe que le iban a estrenar en cines y sobre todo cuando supe que llegó aquí a mi ciudad, en mi bello Sinaloa. Justamente hoy fui a ver, no hoy, pero justamente para este episodio, pues fui a ver Hamilton, una mega trampa porque nunca la hemos considerado aquí una película, es una obra de teatro hecha y derecha grabada únicamente, que sí tiene sus juegos de cámara, que sí tiene sus, o sea, no es la cámara fija y ya está, sí tiene sus close-ups, o sea, sí tiene su juego de cámara, digámoslo. No es una película, evidentemente, pero bueno, está en cines y como aquí promovemos el ir al cine, vayan a ver Hamilton. Ya hemos hablado largo y tendido, incluso le dedicamos un episodio larguísimo en el podcast que teníamos anteriormente. Es una obra de teatro que si usted no la ha visto, que si usted no la ha escuchado, porque también está en Disney Plus desde el 2020, si usted no la ha visto, si no ha tenido la oportunidad de disfrutarla, créame que es un must watch. Te gusten o no los musicales, a mí en lo personal creo que es una gran recomendación. Seas theater kid o no seas theater kid, como dicen por ahí, si te mame el teatro o no, si te encante o te interese por lo menos lo que es la historia de Estados Unidos y su fundación o no, creo que es algo que queda en segundo plano por la manera en la que te lo cuentan. Porque tú pensarías que una obra de teatro de casi 3 horas, en donde te están contando la historia de la fundación de Estados Unidos como nación, como país, va a ser aburridísima. Créeme que no es el caso y créeme que no es el tipo de música que tú podrías esperar de a lo mejor de este tipo de premisas, ¿no? No es ópera, no es este tipo de canciones larguísimas, es música que combina el hip hop, que combina el rap, que combina el R&B, que combina muchísimos géneros dentro de la mente de Lin-Manuel Miranda, que al final de cuentas es el que la escribió, el que hizo la coreografía, el que prácticamente hizo absolutamente todo en esta película, muchísimos arreglos también. Entonces, la gran obra maestra de Lin-Manuel Miranda, yo sé que últimamente se ha desviado muchísimo en el tema de la música en muchas películas de Disney y tal, pero esta y In the Heights son sus dos grandes obras. A mí en lo personal me gusta muchísimo más Hamilton, pero ahí están. Grandes películas. Si usted tiene la oportunidad de ir a verla al cine, vaya a verla. No creo que sea, y con esto cierro, no creo que sea la mejor opción para verla por primera vez, porque seguramente te encuentras con una sala de cine de estas tipos sing-along, ¿no? O sea, como estos conciertos en donde la gente va porque ya es fan y porque quiere disfrutar como si fuera un concierto.
puedes o no estar de acuerdo, entonces yo no te recomendaría que sea tu primera experiencia. Mírala en tu casa y seguramente te van a quedar ganas de volver a verla más pronto que tarde, más allá de que dure casi 3 horas. Así que ahí mi recomendación, ya sea en Disney Plus o en cines. Yo solo tengo una duda, Osvaldo. ¿Saliste cantando? ¿Que si salí cantando dentro de la película o fuera? No, no, no. Después cuando sale uno de verla, se Ah, le quedan las sí, tonadas de claro, Hamilton. claro. Esta canción del rey, La he visto la, de- la 17 de, veces, güey. Sí, la de Jorge claro. III. Dios de mi vida, cómo se pega. No, 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 Muy es buena una. película. Es una. Oh, dijiste película. No, muy buena obra de. Eh, ¿Entonces la es una consideras buena obra. película? O sea, mira, tiene elementos para el cual hacerlo, para el cual decir que es hacia el cine. Tiene No, su efectivamente es una lenguaje. obra. Tiene su lenguaje cinematográfico que aporta, digamos, a pesar de Claro. ser una obra de teatro como tal grabada, pero aporta, creo que sí tiene sus valores. Sí la considero que puede entrar en el rango ahí ambiguo de decir si es película o teatro filmado, pero que vale toda la pena verla, claro que sí. Sí, no, no, y tiene su montaje, o sea, sí tiene su lenguaje, yo no la considero película, pero sea película o no, vayan a verla, de verdad, es una chulada de musical, es mi musical favorito y ni siquiera es película, entonces, Mm. así las cosas. ¿Tú qué tal, Freddy? ¿Qué traes? Sí, sí está, es que me estaba brincando el ojito con lo de que era película, pero lo podemos analizar en otro episodio sin ningún problema. No, la realidad es que sí, 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 de verdad vale la pena. Yo sí creo que sería interesante un primer vistazo, en el cine. No, no lo sé. Creo que sí ahí Bueno, estaría pero en es que a lo contra de lo mejor que no vas a comentas. escuchar bien las voces de los cantantes. O sea, sí es una cosa ahí medio extraña porque la gente... depende de la sala que te toque. A mí me tocó una sala muy Sí, claro. respetuosa en ese sentido. Sí cantábamos, pero o sea, se escuchaba más como un coro, ¿sabes? O sea, como muy bajito, Ajá. como muy... perfectamente se entendía todo, pero luego sí ves unos videos que dices tú, qué cosas. Sí, 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 te creo. Pero bueno, otra opción que está en cines, no tan trampa como la de Osvaldo, pero con un poquillo, porque no es un estreno, más bien es un reestreno o es una proyección parte de un ciclo de películas que se van a exhibir en Cinépolis sobre la filmografía del gran cineasta David Lynch. Sus 9 largometrajes se van a exhibir en Cinépolis y ellos comienzan este jueves 2 de octubre con Lost Highway o Carretera Perdida. Para mí, una de sus grandes obras, de verdad, si quieren entender este concepto, este estilo de hacer cine de David Lynch, por supuesto que está Mulholland Drive, por supuesto que está Eraserhead, que es la gran pionera del estilo de hacer cine, pero para mí esta es una de las exponentes o la exponente clásica. Ni siquiera estoy diciendo que sea su mejor película, eso luego lo podemos debatir, pero me parece la exponente básica de lo que es el cine de David Lynch. Sería difícil como tal contarles de qué trata, o sea, en esencia es un hombre que empieza a recibir cintas de él en su propia casa con su pareja. De repente en una escena que es muy famosa y está en redes a cada rato, en una fiesta se encuentra a un hombre misterioso que le dice que en ese momento está en su casa y le pasa el teléfono y marca su casa y en efecto el hombre que tiene enfrente está en ese momento en su casa. Ya desde ahí empiezan por supuesto las locuras, siguen las cintas de video bastante terroríficas y eventualmente este hombre, de verdad no voy a contar nada, pero incluso aunque se los cuente algo avanzado, pues difícilmente lo van a entender e incluso aunque lo vean difícilmente lo van a entender. Este hombre es condenado a muerte por algo y ya en el corredor de la muerte se transforma en otra persona, en un joven mecánico y es liberado. Entonces empiezan otros sucesos bastante extraños que terminan uniendo los caminos de ambos, pues de ambos personajes, que en esencia es el mismo, pero son personajes distintos, Pete y Fred. Entonces, eso es en esencia, si es que entendieron algo, la sinopsis de Los Highway, pero la realidad es que es una película que vale mucho la pena. Si no se han adentrado nunca en el cine de David Lynch, lo recomiendo, no busquen entenderle, probablemente salgan de la sala de cine mientras Osvaldo sale cantando por un lado y José Roberto emocionado con la nueva película de Paul Thomas Anderson. Usted completamente puede salir con cara de qué carambas acabo de ver. Se entiende perfectamente, pero es el chiste. Y después la vuelve a buscar y va a descubrir cosas nuevas. Pero un primer acercamiento a este cine, de verdad, sin ningún afán de que
de que van a entender o tener el hilo negro, porque la puedes ver 2, 3 veces y tener perspectivas nuevas. Me parece que vale mucho la pena y sobre todo, esa es la recomendación en particular, pero la recomendación en general es que disfruten de este ciclo de cine. Va a ser muy difícil que podamos ver en pantalla grande las obras del gran David Lynch, así que adelante, ahí hay una opción. Si usted ya las vio seguramente en alguna página o en alguna plataforma en su computadora, bueno, es la oportunidad de verlas en pantalla grande. Se vienen, insisto, esta es la primera, pero se vienen los 9 largometrajes de este cineasta. Van a estar disponibles en Cinépolis, que es la recomendación. Y bueno, habiendo terminado con esto, es momento de despedirnos. Es momento de decir adiós. Agradeciéndole, por supuesto, primero a mi queridísimo Osvaldo Escalante, que como cada episodio está aquí con nosotros. Mi buen Osva, muchas gracias. ¿Dónde te podemos leer y escuchar? Muchas gracias, gracias a quienes nos acompañaron, un gran episodio quiero pensar en cuanto al tema de conductores y por supuesto lo que platicamos el día de hoy. A mí me pueden leer en Twitter y en Instagram, no mucho sobre cine, @osvaesc. Y bueno, me pueden escuchar en www.vibraradio.mx o descargando la aplicación de los noticieristas, ahí andamos también, pero muchas gracias. Eso, mi buen Osva. Mi querido José Roberto, muchísimas, en verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por llegar al relevo de la señorita Alejandra Vega, por compartirnos un poco de tu conocimiento en el cine. De verdad fue un placer tenerte aquí y ojalá que podamos repetirlo ya con la señorita Alejandra Vega y con todos completos, pero ahí armar algún episodio de un tema que te apasione sería bastante interesante, mi querido José Roberto. Muchas gracias y dinos por favor dónde te podemos leer, dónde te podemos escuchar. Por el contrario, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hablando de cine con ustedes. Se extraña a Lecita, a quien quiero mucho, pues bueno, ojalá podamos coincidir aquí en este espacio en algún momento. En mi caso, pues me encuentran en Cinescopia, que es el medio donde escribo. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en cualquier plataforma. Ya estamos como Cinescopia. En YouTube, que tienen el canal de Cinescopia Live y un canal alternativo de Universo Cinescopia, ambos igualmente recomendables. Entonces, pues ojalá nos puedan también leer, escribir, leer, ver y pues comentar. Así que muchas gracias, Freddy, muchas gracias, Osva. No, hombre, muchas gracias a ti y por supuesto aprovechando, un abrazo fuerte al equipo de Cinescopia. A mí me pueden leer en @Freddy Montes, en ex, antes Twitter, @MXCinéfilos, cuenta hermana de Cine a Tres Actos. Y usted puede escuchar este episodio y seguir todo lo relacionado con Cine a Tres Actos en @Cine a Tres Actos en Twitter, @Cine a Tres Actos en Instagram. Y estamos también en su plataforma de audio favorita, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y también en YouTube. Ahí para que nos pueda escuchar, no hay pretexto, estamos disponibles, ya lo vieron, en prácticamente todas las plataformas. Seguro usted tiene alguna de esas y si no, píquele al YouTube, es gratis y ahí nos puede escuchar sin ningún problema. Dicho lo anterior, es momento de despedirnos, no sin antes comentarles esta frase de la cinta Moulin Rouge, que dice más o menos así: lo más grande que te puede suceder en la vida es que ames y seas debidamente correspondido. Muchas gracias a todos ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Gracias por acompañarnos en Cine a Tres Actos. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo del cine. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Cine a Tres Actos.